Ahí está. Donde, bueno, en un observatorio astronómico requiere analizar la fotografía del cielo tomada por la noche. La información de la fotografía está almacenada en la forma de tabla, donde cada elemento representa la cantidad de luz registrada para cada punto. Los valores van de 0 a 55, ¿no? Este va a ser un número aleatorio que al momento de cargar la matriz, cada posición va a tener un número aleatorio entre estos dos. Por lo que yo tendría una matriz así, todo completo de números aleatorios. De esta manera, bueno, y acá podemos ver que de este lado está más brilloso, significaría que hay una estrella. Acá también va a aparecer hay una estrella, entonces lo que queremos hacer para analizar la información se supone que la estrella IJ, la posición donde esté la estrella IJ, hay una estrella ahí si el punto, o sea, nos da la información de que la estrella no va a estar en las orillas. O sea que no va a estar ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. En las orillas no va a estar. Y va a ser una estrella en el caso de que esta combinación, estas posiciones, los valores sean mayores a 600. Que esto vendría a ser esta posición, esta posición, esta posición, esta posición y esta posición. Todo esos valorcitos va a ser mayor a 600. Y como que tiene sentido, ¿no? Porque lo que está alrededor de una estrella, como que va a alumbrar un poquito más. Entonces, acá vemos que tengo este número, este número, este número, este número, este número. Por lo tanto, como acá simulamos que los numeritos altos son la luz, diría que acá hay una estrella. Y lo mismo acá, ¿no? Siempre que supere los 600. Entonces, una vez que yo detecte cuáles son las estrellas, lo único que tengo que hacer es cambiarlo por este puntito. Ahí. Y que me quede de esta forma. Todo lo demás vacío y las estrellas. ¿Se entendió ese ejercicio? Está bueno para que lo vean, para que manejen cómo manejo en los índices en la matriz. Y bueno, creo que es el único que tengo ya para matrices. Y bueno, y acá me dice las clases que son necesarias, ¿no? Necesaria para almacenar los valores de la fotografía, leer los valores de cada fotografía, construir la tabla de salida de estrellas y imprimir las estrellas. Ustedes verán cuántas clases, si es una sola, dos, tres. Igual esta clase, tranquilo que esto todo lo podemos ver como repaso, ¿no? Porque la otra semana tenemos, una vez que vemos herencia, la próxima tenemos clase de repaso. Así que ahí lo podemos ver todos estos ejercicios. Pero estaría bueno que lo vayan viendo. Acá dice crear un programa que use array list de números reales. El programa debe permitir mostrar un menú donde se pueda agregar un número, buscar un número, modificar un número y eliminar el número e insertar un número en la posición dada. Lo básico que podemos hacer con array list para empezar. Y bueno, acá ya también metí un poco de ejercicio de persona, donde dice hay una clase persona que siga las siguientes condiciones. Tengo sus atributos. No queremos que se accedan directamente a ellos. Creemos cómo hacemos para que no se accedan directamente a ellos. Lo vimos en teoría, creo que saben de qué estoy hablando. Piense qué modificador de acceso es el más adecuado, también su tipo. Si quiere añadir algún atributo, puede hacerlo, depende de ustedes. Por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores. Por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores por defecto según el tipo, ¿no? O sea que el DNI me parece que tendría que ser ingresado, los demás pueden ser por defecto dependiendo del tipo. Y acá nos da, ¿no? 0 en caso de número, cadena vacía para los strings, etc. Dice el sexo será hombre por defecto, siempre y cuando yo no le pase, ¿no? El dato, se va a poner hombre por defecto. En el caso de que yo quiera, le puedo pasar mujer, todo, ¿no? Pero por defecto, en el caso de que no haya creado un constructor, el constructor que sea por defecto va a tener seteado ya hombre. Ya vimos los tipos de constructores. Se implementarán varios constructores, justamente el constructor por defecto y el constructor donde yo le pase lo demás, ¿no? El sexo, el nombre, la edad, todo, ¿no? Y bueno, y un constructor con todos los atributos con los parámetros. Los métodos que se implementarán son calcular el IMC, que va a calcular si la persona está en el peso ideal, donde acá les doy la formulita. Devuelvo el -1 si está por debajo de su peso ideal, 0 si está en un peso ideal y 1 si tiene sobrepeso. Es mayor de edad, que va a indicar si es mayor de edad o no, en booleano. Comprobar sexo, comprueba que el sexo introducido es correcto. Si no es correcto, será H, no será visible al exterior. ¿Qué quiere decir? Que este método no va a ser visible al exterior.
Véanlo dónde lo van a utilizar, porque este es un método que lo van a tener que utilizar. Dice compruebe que el sexo introducido es correcto. Si no es correcto, será H. Me parece que es algo para el constructor. Y tengamos en cuenta que este método no va a ser visible al exterior. Creo que no vimos cómo los atributos no van a ser visibles, pero acá les digo que el método no sea visible. Y bueno, acá les pongo un poco del toString, que devuelve toda la información del objeto, que lo vimos. También el genera DNI, donde genera un número aleatorio de 8 cifras, a partir de este número su letra correspondiente. Este método será invocado cuando se construye el objeto. Y dice, puedes dividir el método para que te sea más fácil. Y también este método tampoco será visible al exterior. O sea que este método, para al parecer este genera DNI y comprobar el sexo, solo lo voy a implementar para utilizarlo dentro de esa clase. Ustedes verán dónde lo utilizan. Igual creo que está claro, acá les doy un poco de ayuda. Este método será invocado cuando se construye el objeto. Método set para cada parámetro excepto el DNI. Porque yo no, en teoría no quisiera cambiar el DNI, ¿no? Entonces, set para cada parámetro menos el DNI. Y bueno, esto más lo que es la clase ejecutante, ¿no? Donde me pide que cree 3 objetos y bueno. ¿Qué más les di? Acá. Hace una clase llamada password que siga las siguientes condiciones, que tenga los atributos longitud y contraseña por defecto, la longitud será 8. Y bueno, aquí están los constructores, que es el constructor por defecto, un constructor con la longitud que nosotros le pasemos, y vamos a generar una contraseña aleatoria con esa longitud. Los métodos que implementarán serán de fuerte, devuelve un booleano si es fuerte o no. Para que sea fuerte debe tener más de 2 mayúsculas, más de una minúscula y más de 5 números. Veamos cómo hacemos para generar una contraseña fuerte. Podemos utilizar todo lo que sabemos, ¿no? Array, vectores extra. Ya hicimos creo algo así, ¿no? Un poco de un ejercicio que era parecido, que creábamos un array de minúscula, algo así creo que era. Generar el password, que genera la contraseña del objeto con la longitud que tenga, el método get para la contraseña y longitud, y el método set para la longitud. Y bueno, ahora crea la clase ejecutable, ¿no? Donde crea un array list o array de password a su elección, con el tamaño que le indique por teclado. Crea un bucle que crea un objeto para cada posición del array list o el array. Indica también por teclado la longitud del password antes del bucle. Crear otro array list o array de booleano donde se almacene si el password del array list o el array es fuerte o no. Use el bucle anterior, ¿no? Y al final tengo que mostrar si la contraseña es fuerte o no. Otro ejercicio que es escriba un programa en Java que genere aleatoriamente. Acá dice, ayúdame a la clase mat para saber cómo generar números aleatorios. Ya vimos un poco. Y bueno, de números reales, ¿no? Y lo ordene mediante el método de la burbuja para que veamos cómo utilizamos esos métodos que vimos de ordenamiento o también uno que usted realice, ¿no? Si ustedes hicieron un método propio de ordenamiento, lo pueden implementar ahí. Otro ejercicio que puse es, nos pide hacer un almacén, vamos a usar la programación orientada a objetos. En un almacén se guarda un conjunto de bebidas, bueno, donde tengo bebidas agua mineral y bebidas azucaradas, que la Coca-Cola, la Fanta, etc. Y bueno, de estos productos nos interesa su identificador, cada uno tiene uno distinto, cantidad de litros, precio y marca. Si el agua mineral nos interesa saber el origen, si es de manantial o de dónde es. Si es una bebida azucarada, queremos saber el porcentaje que tiene de azúcar, si tiene o no alguna promoción. Y en el almacén iremos almacenando estas bebidas por estantería, ¿no? Que son las columnas de la matriz. Acá vamos a trabajar un poco de matriz, pero ya con objetos. Las operaciones que va a hacer, calcular el precio de todas las bebidas, calcular el precio de todos los productos del almacén, calcular el precio de una marca de la bebida dada una marca, calcular el precio total de esas bebidas, calcular el precio de la estantería dada una columna, calcular el precio de esas bebidas, ¿no? Y bueno, agregar productos, eliminar un producto, bueno, todo lo que se puede hacer ya con la matriz, ¿no? Agregar, eliminar, mostrar, bueno. Desarrollar otro ejercicio, y creo que este es el último,
desarrollar una clase CD con los siguientes atributos. Canciones, que es un array de objetos, también lo pueden hacer con array list. El contador, que es la siguiente posición libre del array de canciones, ¿no? Y los siguientes métodos, que es el constructor, crea un array de canciones, un método número de canciones que devuelve el valor contador de las canciones, o sea, cuántas canciones tengo. Dame canción, devuelve la canción que se encuentra en esa posición. Graba canción, donde le paso la posición y le cambio por una canción nueva. Agregar una canción y eliminar una canción. Y también al final le pongo justamente implemente la solución con array list. El ejercicio 13, elaborar una clase polinomio que modele los polinomios del segundo grado. Vimos nosotros ecuaciones del segundo grado. Y solamente que acá le cambio que implementa al menos las operaciones suma y producto con otro polinomio del mismo grado, ¿no? Y calcular las raíces del polinomio si existen. Esto ya lo vimos cómo calcular las raíces del polinomio, así que bueno, no hay problema. Lo único nuevo es la suma y el producto. Y en el ejercicio 14 es similar al ejercicio 13, solamente que dije que los grados del polinomio va a ser ingresado por el usuario. O sea que yo puedo tener un polinomio de grado 3 y lo quiero sumar con otro polinomio de grado 5. Yo creo que lo único que tienen que hacer, no se metan con string, si quieren hacerlo para que aparezca la X, todo, pero lo único que me interesaría a mí sería guardar los coeficientes y con eso podría tranquilamente sumar y, y hacer el producto, ¿no? Y bueno, acá les traigo una ayuda para los que no saben sumar y multiplicar con polinomios, que la verdad no es nada difícil, se van a fijar y es más fácil incluso que una división de dos cifras, así que bueno, ahí les pasé un link. Y creo que eso es ejercicio para que se diviertan, porque tienen para divertirse ahora la última clase, la última de teoría de programación orientada a objetos, y bueno, ya de partir de ahí pueden repasar con esto. No sé qué les pareció, a ver. Una pregunta, profesor, de ejercicio son de examen o los que trajo usted. Algunos los encontré de cuando yo cursaba y otros los busqué. Por ejemplo, este sí era de cuando yo cursaba, pero creo que está lindo, ¿no? Este se entendía el de matriz, ¿no? Que tengo que revisar apenas hacer como una cruz y ver que esa suma de los valores de mayor a 600. Si es mayor a 600, pongo una estrellita. Pero creo que ese fue el único que encontré de matriz, porque después no encontré. Y bueno, los otros sí busqué por ahí. Uno, esto de polinomio lo hice yo, al final lo de polinomio, todo, ¿no? Así que bueno, no sé si les pareció bueno los ejercicios o no. ¿Qué les parece? ¿Tan buenos, tan difíciles? Creo que se entiende, ¿no? Bien, bueno, eso es para que practiquen ustedes, como ustedes me pidieron. El de las estrellas se ve interesante, la verdad que sí. Está interesante, el tatetí está muy interesante, ¿no? Veanlo cómo hacen el tatetí, si quieren lo hacemos después en las clases próximas que tengamos de repaso. ¿Dónde está el tatetí? Creo que... Acá, no, sí acá, el tatetí. El tatetí también está muy bueno. En este caso no les compliqué tanto porque les dije que hagan que se juegue entre dos personas, ¿no? Entonces sería básicamente que se cambie el turno, pero un solo método porque el que va a jugar va a ser una persona, ¿no? Pero ustedes pueden agregarle, como vimos en el piedra, papel o tijera, para que juegue la máquina. A ver, y bueno, yo creo que los demás están... Hay otro, bueno, los demás están buenos también. El de matrices con objetos, el del almacén también está bueno. Así que bueno. Pero eso es para que practiquen ustedes, ya tienen los links, ya tienen los métodos, cualquier cosa lo vamos viendo en las clases de repaso. Lo que me interesa ahora es de este TP, que es el que tenemos que ver nosotros para el examen. ¿Qué quieren que hagamos de acá? ¿O ya hicieron todo? Hicieron todo, nos podemos pasar a hacer un hito de los nuestros por el hecho de que no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero si hay algún ejercicio que tenemos que hacer de acá, lo hacemos de acá, porque es lo que nos corresponde. Así que bueno, los leo, los escucho. Ustedes díganme qué quieren que hagamos.
cuál ejercicio, el TP. ¿Cuál quieren que hagamos, chicos? Se quedaron mudos con los ejercicios que traje. No se asusten. Bueno, ahora somos un poco más, ¿no? Les vuelvo a recordar hasta que me digan qué hacemos. El viernes el viernes 29, hay viste que todos los viernes había charla, bueno, no, esta vez va a haber una clase a cargo del profesor Cristian Ballestero, que es para repasar la unidad 1 y 2, donde aparte de que si ustedes van a la clase ese día viernes, aparte de que van a repasar la unidad 1 y 2 para el parcial en el cuestionario, entre comillas, se les va a dar, si tienen inasistencias, 2 asistencias. O sea, ustedes si tienen 7 inasistencias, yendo a la clase del viernes 29 van a tener solamente 5. Así que aprovechenlo, miren, aparte de repasar, van a ganar 2 asistencias en esta clase para que se pongan al día, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que eso era todo. Bueno, sí, el parcial de Multiple Choice va a ser el 6 de mayo. ¿Puede servir para futuras faltas? Pregunto, la verdad que estaría bueno para que la gente que no tiene por ahí ninguna falta, estaría bueno. Pero pregunto, sí, sí pregunto. Y bueno, el parcial es el 6 de mayo, van a estar todo el día. ¿O sirve para sumar puntos para el examen? El no tener faltas. No, el no tener faltas no. O sea, es lo que les corresponde. Estaría bueno. O sea, ya ganaron con el hecho de venir acá a clase. No. Pero no, o sea, no creo que la comisión necesite puntos extra. O sea, practicamos mucho, vimos bastante. Como les digo, para mí el examen va a estar fácil. Son 10 preguntas teóricos-prácticos, tengo entendido, pero son múltiples choice. O sea, van a tener que señalar la opción correcta y tienen 3 oportunidades. O sea, le estamos diciendo básicamente, chicos, aprueben, vamos, que lo que realmente va a durar todo el día. O sea, no, el examen dura 2 horas, creo, ¿no? O sí, ya pregunto bien, a ver, acá tengo mi celu, pero creo que dura 2 horas, pero va a estar habilitado todo el día. Eh, la modalidad es múltiple choice, pero dentro de, o sea, múltiple choice que dice que va a haber una pregunta y usted me va a dar, y seguramente una pregunta que me va a decir, por ejemplo, si fuese práctico, va a decir, ¿hay algún error en este código o por qué no compila este código? Y seguramente le va a dar 5 respuestas y ustedes van a tener que elegir la opción correcta, en el caso de que haya una pregunta práctica. Y en el caso de que haya una pregunta teórica, seguramente van a entrar definiciones, quizá unas más parecidas o casi idénticas, pero con muy poca diferencia para confundirlo a ustedes. En caso de que sea teórico, bueno, tienen que elegir la definición correcta, ¿no? A ver, yo les digo. Yo les digo cuándo es el parcial. Sí, 2 horas, una duración de 2 horas. El 6 de mayo todo el día. Todo el día para que ustedes por ahí, si lo quieren, lo hacen a la mañana, a la tarde o a la noche. 2 horas tienen. Así que creo que no van a tener problema, ¿no? Igual vayan a la clase del viernes con el profe para que se pongan al corriente. Bueno, ¿quieren que hagamos algo o o están tan bien que no hacemos nada de esta clase? Depende de ustedes, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, algo? ¿O quieren que repasemos un poco de teoría? ¿Está bien con la teoría que vimos? ¿No Claro, con la teoría creo que vamos bien, ¿no? Con la teoría vamos bien, creo. Lo que vimos la clase anterior ya nosotros lo habíamos visto informalmente. Creo que vamos bien. En la próxima clase vamos a ver lo que es herencia. Yo creo que ¿Cuándo es el examen? El 6 de mayo. Acá pasó.
el 6 de mayo y el viernes 29 hay una clase con el profe Cristian Ballestero para hacer un repaso. Pásenlo al grupo de WhatsApp de ustedes, así todos se informan. Sí. El 6 de mayo, todo el día, la duración del examen es 2 horas. Y va a estar tranquilo. Y bueno, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Un ejercicio de acá? ¿Cuál? Díganme, ¿no hacemos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué les cuesta más a ustedes hasta el momento? ¿Ver cómo crear los objetos o más que nada los contenedores? Array. O sea, vectores o array list. Arrays o array list. Array. No, por la plataforma. Por la plataforma el examen, ¿no? Es multiple choice. Ahí seguramente va a haber ahí una parte que diga cuestionario o examen. Van a entrar ahí y todo va a ser por la plataforma, sin cámara, nada. Todo por la plataforma, multiple choice. Array list. Ah, ¿y con vectores te llevaste bien dentro de todo, Juan? Porque array list todavía es más fácil incluso, ¿no? Vectores todavía tienes que tener más cuidado con el tema de... Ah, faltaste esta clase. Ah, bien, perfecto, claro. No, sí, bueno. Sí, yo ahora, bien cercanos de clase, les digo que suban las clases. Sí, 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 te voy a decir que suban las clases porque, para que vean, porque si bien hay otras clases de otros profesores, entiendo que quizá no es lo mismo y bueno, necesitan ver. Así que bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con objetos, ¿cómo van? ¿Entienden cómo? ¿No tienen ninguna duda de cómo instanciar, crear un objeto? Los modificadores de acceso, el encapsulamiento. ¿Tienen alguna duda de eso? Estamos bien. Al parecer no responden y lo tomo como que estamos bien, entonces. ¿No quieren que hagamos ningún ejercicio? Ni el 6, Yo tengo dudas sobre los conductores. A ver, ¿cuál es tu duda, Daniel? Los conductores. Decime, la resolvemos. Quizá la duda que vos tengas la tiene la mayoría y vos serías como el salvador de toda la comisión, haciendo la pregunta. Decime y la vemos. ¿Cuál es tu duda de conductores? ¿Qué diferencia hay entre un conductor copia común y por defecto? Bien, bueno, falta esa clase. Bien. Creo que era la clase número 1. Bien, le explico esto de conductor y hacemos el ejercicio 6. El 7 creo que lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Aquí está. Yo tengo conductores por defecto, que va a ser que yo, en este caso, bueno, le pedimos acá que ingrese por teclado, ¿no? Pero yo podría tener acá un constructor vacío o un constructor que diga, por ejemplo, this.nombre, a ver, este nombre, y que por defecto todos los objetos que yo cree y que no les pase ningún atributo, todos los objetos van a tener de nombre Juan por defecto. Profe, ¿hay algún archivo que tenga métodos o atajos? Eh, ¿Cómo sería la pregunta? ¿Algún archivo que tenga métodos o atajos? O sea, estaría diciendo las librerías. Las librerías tienen métodos que nos facilitan la vida. No sé si va por ese lado. Cualquier cosa me lo decís. Y bueno, Daniel, eso es lo que te decía, mira. Tengo un constructor que si yo no le paso los parámetros como en este constructor, que es un conductor donde yo al momento de crear mi objeto, yo le voy a decir cómo se va a llamar, porque le paso acá el nombre. Le voy a decir qué apellido va a tener porque le paso. Le voy a decir qué DNI va a tener porque le paso.
y le va a decir el domicilio que va a tener porque yo le paso por parámetro. En cambio, bueno, puedo llamar a este constructor o a este constructor en la clase test. Porque si abrimos la clase test, y acá borramos esto, y acá guardamos esto porque me toma constructor, yo podría tener una persona, P1 igual a new persona, donde acá estoy llamando a este constructor, donde no le paso nada. Entonces este objeto P1 va a tener por defecto que su nombre es Juan. ¿Entendés? Y los demás atributos, que es el apellido, va a tener, en este caso, vacío. Porque por defecto Java te lo pone así. El DNI va a estar en 0 y el domicilio también va a ser vacío. ¿Se entendió ahí? Ese es el constructor por defecto. En cambio, el otro constructor es donde yo le paso los datos. Entonces yo acá puedo tener otro objeto, donde en este objeto sí quiero que le pasen los datos. Donde este se va a llamar Juan, no sé qué más me pedía, el apellido creo. Bueno, el apellido, no, un apellido raro, creo que me pedía el DNI y el domicilio, ¿no? Ah, el DNI lo puse, DNI, el domicilio, bueno. Entonces ahora mi objeto que se va a crear va a tener de nombre Juan, de apellido Das, el DNI va a ser 313 y el domicilio va a ser SA. En cambio, este objeto va a tener todos sus atributos vacíos, o en el caso de DNI 0, y de nombre va a tener Juan. O sea que si yo me creo otro atributo persona con este constructor, que va a ser en este caso persona 3, mi persona 3 va a tener también de nombre Juan, porque yo lo declaré por defecto así. ¿Se entendió ahí la diferencia de los constructores? Daniel. Bien, perfecto. Buenas tardes, pero ¿para qué se le pone por defecto? ¿Para evitar errores o algo así? No, porque por ejemplo en la clase que nosotros dimos, ya depende del problema, porque en la que yo subí al Drive ahora, le decía que, por ejemplo, que los constructores, que si no le pasa ningún dato, que ya tenga algún dato, ¿no? Que, por ejemplo, que el sexo, ahí decía que sea siempre hombre, en el caso que yo no le pase, que el domicilio sea null, pero ese más que nada dependiendo del problema, nada más que eso. No es por algo especial, o sea, el problema te lo va a indicar. O en el caso del piedra, papel o tijera, donde nosotros teníamos dos tipos de constructores que lo utilizamos uno porque no queríamos que se invoque el, el constructor de la persona, porque al invocarse el constructor de la persona, recuerden que saltaba un texto que decía, indique qué quiere elegir piedra, papel o tijera y quedaba feo. Entonces utilizamos el constructor por defecto, donde los objetos persona y computadora estaban nulos. Y lo único que seteamos era las instrucciones. No sé si se acuerdan de ese ejemplo, del piedra, papel o tijera. El constructor copia, ¿qué tiene? Porque vi que recibe un objeto. Claro, el constructor copia lo único que hace es recibir un objeto de la misma clase, o sea, un objeto persona, y hace básicamente una copia. Es solamente que va a tener diferente dirección de memoria ese objeto. Va a estar creado en otra dirección. Lo único que hace. Es, creo que incluso el que menos se utiliza, el constructor copia. Es básicamente hacer una copia. Un objeto idéntico que tenga otra dirección de memoria. Otra pregunta, profe, ¿algún archivo que tenga métodos? Bueno, esto de los métodos y las clases, ustedes, hay un montón de clases en Java. Ustedes en Google lo que tienen que hacer va a ser poner java.mat, java.date o clases en Java y ahí van a ir viendo los métodos y todo. Bueno, otra duda, a ver, acá por ejemplo, o si no, por ejemplo, al momento de crearse el ArrayList, creo que acá podemos ver la clase ArrayList, donde aquí está la clase ArrayList, donde es básicamente una clase donde tiene también sus métodos, que un programador lo hizo y fue comentando, incluso tiene atributos, incluso miren,
Acá el tamaño, que es tipo entero, bueno. Y acá va haciendo todo lo que nosotros utilizamos de la array list, él lo utiliza acá, ¿no? Y si bajamos, seguramente está el toString modificado. A ver si lo encontramos, porque son bastante. Bueno, aquí está el add, miren cómo ingresa el elemento. Estos son todos métodos que un programador hizo, ¿no? El remove, que nosotros apenas nos facilita la vida. Y a ver el toString, si lo encontramos, porque la otra vez lo encontré. No, no lo encuentro. A ver si pongo acá list, va a ser más fácil. toString, y vengo acá, y ahí está, aquí está el método toString. Donde ve, acá lo hace de esta forma, lo modifica dependiendo de lo que él quiera. Mostrar, porque recuerden que el toString mostraba la información del objeto. Y acá por eso están los corchetes de esta manera que nos muestra bonito. En el caso de que esté vacío, nos muestra los corchetes y nada adentro. Creo que en el ejercicio 7 nos dice que la cantidad de contadores por defecto serán 10. Eso quiere decir que en el constructor por defecto, claro, en ese caso en el constructor por defecto lo único que haría sería lo mismo que nosotros hacemos acá en persona. Que por defecto mi DNI, por ejemplo, sea 0. Ese. Entonces, si yo no llamo a este constructor, llamaría a este constructor y por defecto, en este caso, la cantidad de contacto va a ser 10. O si no, yo le paso una cantidad diferente y utilizaría este constructor. Si quieren, vemos ese ejercicio, ¿no? Creo que Jimena había pedido que hagamos el ejercicio 6. A ver cuál es el ejercicio 6. El del taxi. Bueno, hagamos este, el del taxi, para que hagamos algo y que valga la pena la clase. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es la clase, somos la clase de la B1, ¿no? La clase 3. ¿Esta es la clase 3 o la clase 4? Clase 4 creo, ¿no? Bueno, igual lo pruebo acá en la clase 3 y utilizo la clase test acá. Como un solo ejercicio. Clase creo que se llamaba taxi. Y vamos a ver qué hacemos acá. Donde dice el ejercicio 6, dice crea una clase taxi que tenga los siguientes atributos. El ID, que dijimos que es un identificador, que va a ser diferente, es como un código de barra en el caso de los productos. Acá seguramente va a ser el identificador del taxi. El número del taxi, tenemos dos identificadores. Tenemos el tipo de tarifa que va a ser 1 o 2 y el precio de bajada de bandera, que es 58 o 70. No lo dice acá bien en el enunciado, pero creo que se entiende que están relacionados, ¿no? O sea que si tengo tipo de tarifa 1, el precio de bajada de bandera es 58. Si tengo tipo de tarifa 2, el precio de bajada de bandera es 70. Dice crear un objeto utilizando un constructor a su elección. Dentro de la clase, cree los siguientes métodos. Dice crear un método cambiar tarifa que permite cambiar el tipo de tarifa del taxi. Si vale 1, debe cambiar a 2. Y el precio debe ser 70 porque justamente dijimos que estaba relacionado, ¿eh? 2, 70. Y si el tipo de tarifa es 2, lo único que tengo que hacer es cambiarlo a 1 y el precio a 58. Cuando realice el cambio, mostrar un mensaje cambio exitoso. Y el otro método que me dice crear un método calcular total a pagar que permite ingresar la cantidad de metros recorridos. Si el tipo de tarifa es 1, se debe cobrar el precio de bajada de bandera apenas se sube la persona.
y por cada metro se le va a cobrar 5 más. Si el tipo de tarifa es 2, se debe cobrar el precio de bajada de bandera apenas sube la persona y por cada metro se va a cobrar 8. El método debe devolver el monto que se le debe pagar al taxi, ¿no? Los métodos deben ser probados, bueno, al momento de crear los objetos y mostrar los resultados, ¿no? Sé que básicamente tendríamos un programita que nos haría el cálculo del precio del taxi, ¿no? O sea, sería un programa para un taxista. Entonces, bueno, vamos a ver qué atributos tenemos, que es el ID, el número del taxi, tipo de tarifa. Tenemos 3 atributos, no, 4, bajada de bandera. Este va a ser entero, entero, tipo de tarifa entero, y el precio de bajada de bandera también entero, ¿no? Todos, creo que todos son enteros. Entonces, recordando siempre, yo no quiero que nadie pueda acceder tan fácilmente o modificar a mis atributos, entonces pongo el modificador private, private int número taxi, creo que era, private entero, ¿qué es lo que más tenía? Ah, tipo de tarifa, y private bajada de bandera, precio bandera. Entonces yo tendría mis atributos, como siempre, atributos, para que quede claro. Y bueno, ahora tendría los métodos. Métodos, donde el primer método que tendría va a ser el constructor. No me dicen qué constructor utilice, le dice a su elección, así que bueno, puedo hacer los dos tipos de constructores. Uno que no tenga nada y otro tipo de constructor, donde le voy a pasar los parámetros, ¿no? Que va a ser un entero ID, un entero número, un entero tipo y un entero precio. Donde acá adentro, bueno, voy a hacer la relación que quiero que tenga al momento de que se cree mi objeto, ¿no? Que tenga el ID que le paso yo por parámetro, el número de taxi, número, tipo de tarifa que se T y el precio que sea precio. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Creo que se entiende bien hasta ahí. Bueno, el constructor por defecto yo quiero que, para que veamos un poco, que el ID sea 0, que el número de taxi también sea 0 porque no sé de quién estoy hablando. Entonces que sea 0. El tipo de tarifa por defecto que sea 1. Por lo tanto, si es 1, el tipo de tarifa, el precio de bandera, también tiene que ser igual a 58, ¿no? 58. Y acá nos estamos olvidando de algo. El precio va relacionado con el tipo de tarifa. Por lo tanto, yo no le tendría que pasar el precio, ¿no? Porque si tengo una relación, yo lo que tendría que preguntar acá tendría que preguntar si T es igual a 1. Si T es igual a 1 es porque es el tipo de tarifa 1. Entonces, el precio de bandera va a tener que ser 58. Si no, el precio de bandera va a tener que ser 70, creo que era, ¿no? Porque hay una relación, hay una correspondencia, ¿no? Porque miren, si vale 1, debe cambiar a 2 y el precio debe cambiar a 70. Entonces 2 está relacionado con 70, 1 con 58. Entonces al momento de hacer el constructor, lo único que tengo que pasar es el ID, el número del taxi y el tipo de tarifa que tiene. Bueno, o también incluso le puedo poner ya un tipo de tarifa ya que sea uno por defecto, ¿no? Que todos, después que el taxista vea si lo quiere cambiar o no. Ya depende de cómo vean ustedes. Yo en este caso le voy a pasar el tipo de tarifa. Bueno,
y dice crear un método cambiar tarifa, que lo que uno que hace es cambiar, ¿no? Lo único que hace es cambiar la tarifa, por lo que no me estaría devolviendo nada. Entonces voy a hacer un void, cambiar tarifa, donde tengo que cambiar la tarifa que tengo, o sea, tengo que hacer lo contrario de la tarifa que tengo, ¿no? Entonces, lo único que haría es preguntar qué tipo de tarifa tengo. Si el tipo de tarifa es igual a 1, lo único que tengo que hacer es ponerlo ahora en 2. Igual a 2. Y por lo tanto, el precio también tendría que cambiar, porque ahora va a ser 70. Y si no, por el else, bueno, es porque tengo tipo de tarifa igual a 2 y lo único que tengo que hacer es pasarlo a 1, ¿no? Y el precio de bandera tiene que ser igual a 50, creo. Ah, y bueno, y poner un mensajito, ¿no? Porque esto va a ser para, por ahí tengo una aplicación de celular, veanlo ustedes así, entonces que les muestre. Cambio exitoso, y que le informe qué tipo de tarifa está actualmente. Tipo de tarifa 1. Acá el LN, siempre pongo print nomás, no hago el salto de línea, y bueno, acá lo mismo, solamente que cambio exitoso, tipo de tarifa 2. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces, viéndolo de una manera, por ahí el taxista aprieta solamente un botón y hace el cambio de tarifa. Y bueno, tengo otro método que es el calcular total a pagar, que va a ingresar la cantidad de metros recorridos. No me dice que devuelve nada, creo. A ver, creo que no, pero ahora lo leo de vuelta. Acá tengo los metros. Me checo más acá. Que dice, a ver, calcular permite ingresar la cantidad de metros. Si el tipo de tarifa es 1, se debe cobrar el precio de bajada de bandera. Perdón, profe, estoy muy mala conexión, por eso me desconecto cada rato. No hay problema, Noelia. Igual ahora la clase va a estar subida y prometo que las anteriores también. Hasta hoy, hasta las 11, ya va a estar subida las clases. No sé si esto no, pero las anteriores sí. Bueno, sigamos. El calcular total a pagar permite ingresar la cantidad de metros recorridos. Si el tipo de tarifa es 1, se debe cobrar el precio de bajada de bandera apenas sube la persona y por cada metro se le va a cobrar 5 pesos más. Y bueno, si el 2, también lo mismo. El método debe devolver el monto, o sea que sí tiene que devolver. Eso por no terminar de leer, ¿ve? Entonces, como estamos hablando de plata, puede ser que sea real, ¿no? Entonces voy a devolver para que no me salga el error, por ahora un 0. Y bueno, acá tendría entonces una variable que va a ser total a pagar, ¿no? Total pagar, que en principio va a estar en 0. Y lo que tendría que preguntar, lo que me dice el enunciado es que pregunte qué tipo de tarifa es, ¿no? Porque la persona se sube, automáticamente tengo que hacer primero la bajada de bandera. Entonces, si es de tipo de tarifa 1, la bajada de bandera es 5, no, 50 pesos, ¿no? Entonces, en total a pagar va a ser igual a total pagar más 50, ¿no? Más 50, o podemos hacerlo más dis.precio bandera. Y una vez que hagamos eso, aparte de hacer eso, también tenemos que sumarle los metros por la cantidad que me dice, ¿no? Porque cada metro era por 5 pesos, creo que era. 5. 5 por cada metro. Entonces los metros por 5. Los metros por 5. Entonces yo ahí tendría ya el total a pagar, si en el caso de que el tipo de tarifa sea igual a 1, ¿no? Si no, me queda la otra opción, que mi tipo de tarifa sea igual a 2.
Pero por eso, bueno, si es igual a 2, bueno, el precio de bandera va a ser 70, ya acá nomás se va a hacer el cambio, y acá lo único que tendría que cambiar sería esto, ¿no? Que vendría a ser a 8. Y tendríamos que retornar el total a pagar. Bueno, es lo único que tendríamos que hacer, no nos pide nada más. A ver qué nos pide, dice, el método debo devolver, nada más, así que bueno, lo vamos a probar en la clase test. Tengo stock, esto es lo que vimos en la anterior clase, lo voy a eliminar, taxi y T1 igual a new taxi. Primero lo vamos a hacer con el constructor por defecto, taxi T2 igual a new taxi, donde a este sí le vamos a pasar el ID, que este va a ser ID1, número de taxi 1 y el tipo de tarifa, ¿no? Que va a ser el tipo de tarifa 1. Veamos qué podemos hacer con el T1. ¿Qué podemos hacer? Cambiar tarifa. Y bueno, y bueno, hagamos para eso, para poder visualizar eso, hagamos los getter y los setter. No me deja hacer eso, mira. No sé por qué. Con el número de taxi, sí. Bueno, lo vamos a tener que hacer a mano. Con el número de taxi, sí, pero bueno, con el otro no. Entonces, bueno, acá vamos a hacer un public. ¿Qué tipo de tarifa de entero, no? Entero. Que va a ser get tipo tarifa. Que lo único que va a ser retornar el tipo de tarifa, porque si no, no lo voy a poder obtener por el encapsulamiento. ¿Qué más podemos retornar para mostrarlo? El precio de la bandera. No, el precio de la bandera creo que no, así que bueno. Vamos a ver si con esto podemos hacer en el test. Entonces acá yo estaría mostrando en system.out.print que diga tipo tarifa, dos puntos, y acá llamo al método t1.get tipo tarifa. De T1 le cambio la tarifa y automáticamente muestro de vuelta a ver si se hizo correcta esa modificación de la tarifa. LN y LN. Entonces, dice, como yo primero estaba por defecto, el tipo de tarifa era 1, como pusimos en el constructor por defecto. Cambio exitoso, tipo de tarifa 1. Y cambio exitoso, tipo de tarifa 1. Acá el mensajito está mal, ¿no? Porque me tendría que devolver cuál es el actual ahora, que es el tipo de tarifa 2. A ver, acá en el taxi vamos a ver cuando hacemos el cambio. Acá porque, claro, tipo de tarifa. Acá lo cambiamos y estaba en 1, lo tengo que poner en 2, estaba al revés. Y si igual a 1 lo cambio a 2. Y acá lo cambio en 1. Ahí está. Entonces lo compilamos de vuelta. Bueno, estaba en tipo de tarifa, estaba igual a 1. El cambio fue exitoso. Tipo de tarifa 2 ahora. Esto le va a salir por la pantalla al taxista. Y internamente el tipo de tarifa está en 2. Como nos fijamos internamente trayendo con el get tipo de tarifa. ¿Qué más podemos hacer? Instanciamos otro objeto como teníamos anteriormente. Taxi igual a T2 igual a new taxi, donde este va a tener ID1, taxi 1 y tipo de tarifa 2. Entonces, bueno, vamos a mostrar el tipo de tarifa que tiene taxi 2. El tipo de tarifa que tiene taxi 2 es 2, ¿no? Bueno, y bueno, yo con taxi 2 ahora lo que quiero es que calcule el total al pagar de 50 metros.
Esto me devuelve un doble, por lo tanto lo quiero mostrar. T2. Y acá voy a poner un mensajito que va a ser total viaje, dos puntos, y dependiendo del viaje que hice, que en este caso es de 50, me tendría que devolver el total a pagar, ¿no? Y bueno, el total del viaje es de 470, porque tengo la tarifa, la bajada de bandera, más los 8 pesos por metro, me dio 470. Veamos cuál es la diferencia de este viaje si yo le cambio el tipo de tarifa a, a T2 y hago el mismo viaje para que se muestre el cambio. Ahora va a tener tipo de tarifa 1, mostremos también que se hizo el cambio y hagamos el mismo viaje y veamos cuánto nos sale con el tipo de tarifa. Que seguramente es porque uno es premium y el otro no, o es un radio taxi, o es por la hora, bueno, cambia el... Bueno, y miren, acá tenemos el... bueno, acá, para que nos ve bien, si no, no podemos apreciar bien la información. Bueno, este es lo que es, comentémoslo, ya vimos el conductor por defecto. Bueno, teníamos tipo de tarifa 2, el viaje de 50 metros, nos salió 470. Cambiamos el tipo de tarifa 1 y el viaje con este tipo de tarifa nos salió 170 pesos más barato. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Cómo lo hicimos? Básicamente seguimos la narrativa y salió, ¿no? Creo que no hubo problema. El 7 lo hicimos en la clase. ¿Cuál quieren que hagamos ahora? El 3, el 1 lo hicimos también en la clase, ¿no? Que era el de las raíces, todo. Bueno, pero ¿se entendió el ejercicio este? Ustedes dicen si quieren que hagamos otro ejercicio o no. O lo van a terminar ustedes. Los demás ejercicios del TP. Recuerden que les pasé el link, ¿no? Pasen el link del Drive que les pasé. Porque creo que ahí ahora somos un poco más. Al grupo de WhatsApp o por acá también. A ver, por acá también paso yo de vuelta. Que quizá hay gente que no está en el grupo de WhatsApp. Entonces paso yo. Copio. Ahí subió un ejercicio extra. Y 3 libros, ¿no? Dos tienen definiciones, son bastante cortos y el otro ya tiene ejercicio y es un libro ya que aborda bastantes cosas en cada. ¿Por qué en el conductor le asigno directamente uno al tipo de tarifa? ¿Podría ser también dos? Sí, tranquilamente podría ser dos. La narrativa no me dice, es para mostrarlo nomás que yo les dije que podría ser el tipo de tarifa 1. Yo acá lo pude haber tipo de tarifa 2 y automáticamente este, como tiene relación, sería 70. Automática, sí. O incluso podría estar todo en cero, ¿no? Si yo lo dejo así vacío, el ID, el número del taxi, el tipo de tarifa y el precio y la bandera serían todos ceros. Acá si está vacío, mis atributos por defecto tomaría el valor cero. El valor cero. Bueno, y eso es lo que podría hacer. Otra pregunta. Ahí les pasé el link del Drive para que vayan viendo los ejercicios, para que se pongan a practicar más que nada. Eso lo vamos a resolver en la clase de consulta. No clase de consulta, la clase creo que hay 2 clases que es para de repaso. Y bueno. Y para que el usuario ingrese el tipo de tarifa de uso. Claro, exactamente. El segundo constructor es para que nosotros
le pasemos los atributos que queremos que tenga nuestro objeto cuando se cree, ¿no? Yo por eso acá en el test, mi objeto que yo creo, quiero que su ID sea 1, que su número de taxi sea 1 y que el tipo de tarifa sea 2. Eso es lo que varía en este constructor. Que acá le paso yo los datos que yo quiero que tenga mi objeto al crearse. Por eso hago la relación con los atributos. Y bueno, no le paso el precio de la bandera porque el enunciado me decía que tenía una relación, que si era 1 automáticamente tenía que ser 58. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Pasándole solamente el tipo de tarifa y pregunto automáticamente una vez que asigno que si T es igual a 1, el precio de bandera tiene que ser 58. Si no, tiene que ser 70. Eso es lo único que hago. No, de nada. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Otro ejercicio o quieren que charlemos? A ver, esperen un momento. Ah, perfecto. Sigamos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Otro ejercicio o ya lo quieren terminar a ustedes? Si ustedes lo quieren terminar al TP, por mí mejor incluso, ¿no? Porque es como les dije, viéndome programar, quizás por ahí uno no aprende los errores y eso, ¿no? Entonces está bueno que programe. Pero las dudas que tengan sí me las dicen ahora, como por ejemplo constructores. Bueno, yo estoy poniéndome al día porque tuve un viaje y volví el lunes recién. Ya voy por el ejercicio 6 del trabajo 4. Bien, este es el TP. Ah, no, sí, pero sí, tranquilo, José, que llegas tranquilo, sí. Incluso conectate a la clase del viernes, ahí van a repasar la unidad 1 y 2. Pero sí, la cosa es ponerse al día, sí. No sé, no le tengan miedo al parcial, como les dije. Al parcial cuestionario, ¿no? No le tengan miedo. Y bueno, entonces, bueno, como parece, al parecer el ejercicio no vamos a hacer, yo quiero que me digan si de la unidad se entendió lo que teníamos que entender, ¿no? Que era encapsulamiento. ¿Se entendió lo que es encapsulamiento? Esto que nosotros ya lo habíamos visto, pero lo vimos acá ya formalmente. ¿Se entendió esto? Esto es lo que me interesaría que se haya entendido en estas dos clases. Lo que era encapsulamiento que va muy al lado de lo que son los modificadores de acceso. Si se entendió eso en las dos clases, yo me quedo tranquilo, porque lo demás fue como un repaso de cómo se hacía la instancia de objetos, cómo funcionaban los métodos, cómo invocábamos un método, que ya lo estuvimos viendo con la práctica, ¿no? Pero lo que yo quiero que se haya entendido, perfecto, si lo tienen claro lo del encapsulamiento, eso es perfecto, eso va muy de la mano con el modificador de acceso. Eso es lo que quiero lograr en estas dos clases, que quería lograr que se entienda eso. Si se entendió eso, perfecto, bien. De la clase anterior, de la programación orientada a objetos, a ver qué es lo que, de acá los conceptos básicos que se tenía que haber entendido, era, a ver, bueno, esto no, estos, que era una clase, que tiene atributos, tiene métodos, cómo instanciar una clase, la abstracción, esto de cómo modelo yo mi clase, dependiendo del problema, qué atributos le pongo, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, en este caso, como decía, de la persona, que un atributo de una persona es la altura, pero no sé si, acá se hizo un lío, no sé si me servía para mi problema, ¿no? Por eso, acá altura y color de ojo no lo tenemos en cuenta, entonces eso nos lleva a cómo pensar en objetos, cómo modelar. Primero que nada hay que pensar en objetos para ver después cómo modelo esos objetos. Por eso yo siempre digo, piensen en objetos. Para Java todo es objeto. Lo vimos en el juego del Tate que dijimos, una computadora va a ser un objeto, una persona es un objeto. Entonces, ¿cómo modelo esos objetos? Con clase. Entonces tengo que tener una clase persona, una clase computadora. Y bueno, un juego mismo era un objeto, porque un objeto, la definición me decía que era una entidad física o imaginaria que tenía atributos y tenía un comportamiento.
Entonces, ¿yo qué podía hacer con un juego? Jugar. Por lo tanto, tenía que modelar una clase, que la clase era juego, y de ahí a poder crear ese objeto juego, ¿no? Bueno, aquí están los atributos, bueno, los constructores, los distintos tipos que incluso los seguimos repasando hasta ahora. Bueno, esta es la definición que yo había puesto en encapsulamiento, pero si se entendía encapsulamiento, vamos, perfecto. Porque ahora lo que vemos en la próxima clase ya va a ser herencia y polimorfismo. La tan famosa herencia que, que decíamos que ya teníamos las palabras, ya nos suena cuando hablamos de herencia, ¿no? Tengo que salir, podría pasar, sí, paso la asistencia, ya mismo paso la asistencia. Pero bien, entonces parece que con lo que son las teorías, todo vamos bien. Con las prácticas hay que ponerse un poco al día, pero bien. Si se va entendiendo eso, el concepto de encapsulamiento dentro de todo, perfecto, entonces. Eh, Hoy es 20, ¿no? Sí, seguramente va a entrar herencia. Pero herencia nosotros ya vimos un poco, así que no creo que les va a costar tanto. Recuerden que yo les dije que entendían ustedes por herencia, ustedes me dijeron que recibía algo, que nos daba algo. Entonces creo que herencia todavía, yo tenía más miedo a encapsulamiento, porque por ahí el entender de que lo puedo utilizar dentro de la misma clase, y en otra clase tengo que tener los métodos para poder acceder o modificar. Herencia creo que todavía es más lindo, ya es más a la realidad. Así que bueno, sí, pero seguramente va a entrar algo de herencia. Igual no tengan miedo de herencia, ¿no? Es más, nosotros ya vimos un poco de herencia, no vimos herencia, perdón, herencia no vimos un concepto, pero lo que sí vimos un poco fue polimorfismo. No, no le expliqué ni nada, pero ya la próxima clase cuando veamos polimorfismo ya voy a retomar y voy a decir, nosotros ya vimos un poco y se van a dar cuenta que son los únicos dos temas que nos quedan, ¿no? Herencia y polimorfismo. Se van a dar cuenta que no está difícil. Y bueno, con la teoría, sí, la próxima clase vemos herencia y polimorfismo. Así que bueno, otra duda, consulta, al parecer el TP lo quieren hacer ustedes. Igual no les queda mucho, ¿no? Creo que les queda el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Estaría bien. Y bueno, y si quieren ir haciendo los ejercicios que les pasé, perfecto. Otra duda, algo del examen, del curso. Yo voy parando la grabación porque al parecer ya va a ser consultas nomás. Así que bueno.